A ver, lo primero, el tratamiento de todo el derecho laboral lo deben haber visto en el primer módulo. El derecho laboral, la legislación laboral, tiene como punto de partida la situación de considerarse como un derecho tuitivo protector de los trabajadores. Es decir, la finalidad del derecho laboral, tanto en la parte de producción como en la parte de interpretación, de integración de normas, cómo tengo que entender yo las normas laborales, es desde su finalidad. Y su finalidad es una finalidad protectora de los trabajadores. El derecho laboral no está pensado para proteger a los empresarios, no está pensado para favorecer la inversión, ¿no? El derecho del trabajo está pensado con la finalidad de tutelar el derecho de los trabajadores. ¿Por qué parte de este punto del derecho del trabajo? Porque el propio Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia reconoce la existencia de una asimetría entre las partes que conforman esta relación laboral, ¿no? Que en este caso son el trabajador y el empleador. Entonces, al tener una asimetría, porque ambas partes no pueden vincularse de forma equivalente, ¿no? Porque no cuentan con los mismos recursos, tanto recursos de, digamos, económicos, ¿no? Como de número, toda vez que el empleador es quien controla los medios de producción y el capital, y el trabajador es quien presta su fuerza de trabajo. Entonces tenemos que frente a esto, el trabajador no cuenta con las mismas condiciones para poder hacer frente a la relación laboral y poder proteger o hacer valer sus derechos, ¿no? Es por ello que nace el derecho del trabajo. En este primer punto, lo que quisiera dejar en claro es que si bien el contrato de trabajo es un contrato que tiene esta parte de elemento de contratación, es decir, que es un acuerdo voluntario, que es un acuerdo tácito, que es un acuerdo entre un empleador y un trabajador, en el cual ambas partes se obligan dentro de la relación laboral, no dejemos de perder de vista que la necesidad de regular todos los aspectos que vamos a ver referentes al contrato de trabajo parten de que si bien existe una voluntariedad al momento de generar esta obligación, no tenemos una relación simétrica, no tenemos una relación de equivalencia de partes, lo que hace necesario que el Estado intervenga a través de la regulación y establezca cuáles son los derechos mínimos de los trabajadores y cuáles son los límites al momento de ejercer una contratación. ¿Ya? Entonces, habiendo dicho esto como introducción, a modo introductorio, buenas tardes, ¿qué tal, chicos? A modo introductorio, debemos decir que los contratos laborales son acuerdos voluntarios, son acuerdos que pueden formar o formarse a través de un acuerdo expreso, es decir, donde se manifieste de forma concluyente a través de un medio verbal o un medio escrito la voluntad de contratar, o también tácito a través de determinadas conductas, ¿no? Lo que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación de principios como lo son el principio de primacía de la realidad, ¿no? El principio de presunción de laboralidad, que lo que revelan es que la realización de determinadas conductas nos lleva a concluir que una relación tiene naturaleza laboral y no civil u otra, ¿no? En este acuerdo de las partes tenemos a dos partes, tenemos de un lado al trabajador y del otro al empleador. El trabajador es quien presta su trabajo, su fuerza de trabajo, y el empleador es quien recibe y a cambio de ello da una retribución denominada remuneración. ¿Okay? El contrato de trabajo entonces da origen a un vínculo, ¿no? Que va a generar tanto derechos y obligaciones de ambas partes. No solo el trabajador tiene derechos, también tiene obligaciones. No solo el empleador tiene derechos, también tiene obligaciones, ¿no? Y esto es lo que conforma la relación laboral, ¿no? Este vínculo o esta relación que existe entre estas dos partes. Al decir entonces que estamos frente a una relación que parte del principio de libertad, de un acuerdo voluntario de las partes, de obligarse a celebrar una relación de esta naturaleza, no debemos dejar de ver que hay otros principios que rigen al derecho laboral, como les señalaba, ¿no? Y estos otros principios establecen, por ejemplo, presunciones para la aplicación o la existencia de determinado vínculo. Es decir, aun cuando un contrato es un acuerdo, aun cuando un contrato es una
es una relación que se conforma por el acuerdo de ambas partes, ¿no? Pueden existir situaciones en las cuales este acuerdo sea develado, sea solapado, ¿no? Por otras conductas de estas partes. ¿Qué quiero decir? Que en algunos casos las partes del contrato laboral, empleador y trabajador, ¿no? En este caso el empleador, ¿no? Realiza una serie de, digamos, de acciones, de andamiaje jurídico para cubrir esta relación laboral con otro ropaje, con otra forma, para no atribuirle al trabajador los derechos que éste tiene. Por ejemplo, en lugar de contratar a un trabajador a través de un contrato de trabajo y otorgarle sus beneficios laborales, lo contrato a través de un contrato de prestación de servicios y me emite recibos por honorarios, ¿no? ¿Esto qué es? Es un acto de simulación, ¿no? Que lo que hace es solapar la relación laboral subyacente, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de hechos en los cuales las acciones de las partes, en este caso del empleador, ¿no? A través de una determinada estructura aparentemente legal, ¿no? Quiere develar o quiere desviar la real naturaleza de la relación jurídica, que en este caso es laboral, ¿no? Podríamos aplicar algunos principios, ¿no? Como es el principio de la primacía de la realidad, que reconoce la existencia de contratos de trabajo a pesar de que exista otra denominación jurídica, ¿no? Cuando se verifique que esta relación es una relación donde existe una prestación personal, donde existe una remuneración y donde existe subordinación, ¿no? Entonces, si bien tenemos que el contrato laboral es un contrato voluntario, es un acuerdo voluntario donde las partes se obligan, ¿no? Pueden existir casos en los cuales las partes cubran este acuerdo con otro tipo de estructuras para no generar estos derechos a favor de los trabajadores, y en esos casos lo que aplicaremos serán estos principios, ¿no? O puede ser que lo que haga el empleador es establecer también una estructura legal que establezca como consecuencia de ello un vínculo de una naturaleza temporal, cuando en realidad estamos frente a una naturaleza permanente, ¿no? Y ahí lo que se presume es que este vínculo es a plazo indeterminado. Acá hay dos principios importantes que son aplicables para determinar la existencia de un contrato de trabajo y su naturaleza, que son el principio de la primacía de la realidad, que me permite reconocer la existencia de relaciones laborales en aquellos casos en los cuales tenga estos tres elementos: prestación de servicios, subordinación y remuneración, y esta presunción de laboralidad, que va más allá de la primacía de la realidad y que me dice que incluso yo puedo reconocer que existe un vínculo laboral solo cuando se acredite que es una prestación de servicios, no personal de servicios, remunerada, ¿no? Entonces, el legislador va un paso más allá. ¿Y por qué hace esto el legislador? Porque el legislador, digamos, a pesar de que se doctrinariamente, ¿no?, se reconoce que para que exista contrato laboral tiene que haber un acuerdo en ese sentido, porque el legislador desconoce esta naturaleza obligacional, contractual del contrato laboral y presume su existencia en estos casos, porque justamente parte de este punto que yo les comentaba al inicio, que es que las relaciones laborales no son simétricas, que las relaciones laborales no se realizan entre partes equivalentes, entre partes que tienen la misma posibilidad de negociar, sino que el trabajador es más una persona un sujeto que acepta las condiciones que le da el empleador, toda vez que el empleador es quien tiene los medios de producción, quien tiene el capital, y que incluso quien, frente a un proceso de discusión o de controversia respecto a la naturaleza de este vínculo, tiene todos los elementos para poder defenderse, a diferencia del trabajador. Entonces, por eso es que se señalan o se establecen dentro de la Ley Procesal del Trabajo y la Ley de Productividad y Competitividad Laboral una serie de presunciones a favor del trabajador que permiten reconocer la existencia de los vínculos laborales y reconocer que este vínculo es a plazo